¿Por qué Ilia Topuria es tan odiado en Latinoamérica, sobre todo por parte de los mexicanos? A continuación te doy 5 razones por las que el hispano-georgiano se ganó el repulso de los aficionados. Razón número 1. Soberbia o autoconfianza. Ilia Topuria, por su mentalidad ganadora y una autoconfianza enorme, puede parecer en muchos casos una persona soberbia, creída y hasta una persona que habla de más, debido a declaraciones polémicas acerca de sus contendientes, como por ejemplo que planea o visualiza noquearlos o finalizarlos en el primer o segundo asalto, pero solo lo dice porque él y su equipo lo cree en verdad así, en base a muchos de sus resultados de sus últimas peleas, como por ejemplo a Ryan Hall, que lo finalizó en el suelo en el primer asalto, o en el caso de Jay Herbert, que lo noqueó en el segundo asalto, de igual manera a Bryce Mitchell, que lo finalizó en el segundo asalto. Muchos dirán que no pudo noquear a Josh Emmett, pero es que este luchador tiene una mandíbula de hierro, pero a pesar de no poder noquearlo, le dio una paliza en striking durante casi 5 asaltos. Sabemos del peligro noqueador de Josh Emmett, quien mandó a dormir a Bryce Mitchell. Aún así, el matador dominó la pelea en distancia, defensa, ataque y contraataque en boxeo al bueno de Josh. Y por último, Alexander Volkanovski, a quien lo noqueó en el segundo asalto. Como ven, las palabras de Ilia, el matador Topuria, vienen bien cimentadas por los resultados de sus peleas. Yo diría que puede parecer soberbia, pero en estos ejemplos vemos que para nada. Al contrario, tiene una confianza en su lucha en todos los aspectos, que lo hacen ver, como diría el mismo Sugar O'Malley, un peleador terrorífico dentro del octógono. Razón número 2. ¿Tira demasiado beef? No es ningún secreto que Ilia, el matador Topuria, ha entendido el negocio de la UFC y para esto crea beef contra sus posibles rivales para poder crear controversia, polémicas y así vender mejor la pelea y generar ganancias en el pay-per-view. Esto hace que la pelea sea más atractiva de ver, las apuestas se disparen y puede seguir creciendo y escalando puestos no solamente en el ranking de su división, sino en la popularidad de los aficionados de la UFC a nivel mundial. Pero esto genera antipatía por parte de los demás luchadores y fans de estos. En mi opinión, una pelea donde ambos luchadores no generen beef, salen a abrazarse en la ceremonia del pesaje como dos grandes amigos, sí, ok, se aprecia el respeto y la amistad del uno al otro, pero esto no me genera tantas ganas de ver la pelea o gastar mi dinero en un pay-per-view. Por este motivo, Ilia se ganó el hate y antipatía de muchos fans en México, Estados Unidos, Inglaterra, y creo que en casi todos sus combates es abucheado en el octógono durante su presentación antes de pelear. Como él mismo dijo, ya está acostumbrado a pelear siempre de visitante por los silbidos y abucheos desde que empezó a generar un beef meses antes de una pelea. Razón número 3. Una copia de Conor McGregor. Por todos es sabido que no hubo ni habrá un peleador como Conor McGregor, que popularizara tanto la UFC a niveles estratosféricos, ganando millones de fans por todo el mundo y también millones de dólares. Y Topuria, el matador, sabe que ese es el camino para llegar a convertirse en la máxima estrella de este deporte, siguiendo un estilo muy parecido al de Conor en aspectos como la moda, los lujos y sobre todo las declaraciones polémicas. Pero en este caso, sin llegar a meterse tanto con el lado personal, la familia, la religión de sus rivales. El matador tiene sus límites, pero de igual forma se ha ganado mucho hate y antipatía por tratar de copiar al que muchos consideran la mayor superestrella de la UFC en lo que ventas de pay-per-view se refiere. Y cómo olvidar el trash talk contra Volkanovski, donde saltaron las similitudes con el peleador irlandés. Razón número 4. ¿Estilo mexicano? Bueno, aquí hay que separar dos declaraciones que parecieran similares pero no lo son. Primeramente, el matador ha dicho en muchas entrevistas que su estilo de boxeo o el que trata de implementar en sus entrenamientos y en sus peleas es el del estilo mexicano, en concreto el del Canelo Álvarez. Si vemos la pelea donde más utilizó su boxeo fue en la pelea contra Josh Emmett, y sí se puede apreciar cierto parecido, sobre todo en los movimientos de cabeza y cintura para esquivar los golpes.
los pasos laterales y hasta el estilo de tirar el jab para marcar la distancia. Y como no, la combinación golpe arriba, gancho al hígado y nuevamente golpe arriba a la mandíbula para noquear a sus oponentes tal como lo hace el Canelo. Es un estilo de boxeo en donde el peleador luce muy bien y a la vez es muy efectiva. Y en segundo lugar, una declaración polémica en una entrevista donde Ilia dice representar más el estilo mexicano, un estilo que no solo representa el buen boxeo, sino también ponerle garra, un buen par de cojones, como un auténtico guerrero azteca. Esto en respuesta a las declaraciones de Yair el Pantera Rodríguez, donde se refirió a la pelea del matador contra Volkanovski, donde le vaticinaba una derrota contra el australiano y el fin de su carrera en la UFC. También añadió lo siguiente sobre el Pantera: el estilo mexicano me dio un montón de enseñanzas y me inspiró muchísimo, a él eso le duele muchísimo. Razón número 5. Beef contra el Pantera y Brian Ortega. Toda esta controversia empezó desde que Ilia llamó trapo a Yair Rodríguez, esto en respuesta a una pregunta después de la derrota de Yair frente a Volka, y la verdad es que lució muy mal el Pantera frente a Alexander, pero en este caso pecó de demasiada sinceridad del matador, e incluso pudo ser un poco menos agresivo en sus palabras, y con Brian Ortega más de lo mismo. Le tildó de paquete cuando antes de enfrentarse por el título a Volkanovski, dijo que cuando lo ganara no enfrentaría a ninguno de estos dos, pues ya habrían tenido su oportunidad por el título y no tendría ningún sentido volver a darles alguna chance. Más bien, habría que limpiar la división y dar paso a gente nueva. En mi opinión, Ilia trató de vengarse de alguna forma y ningunear a estos dos peleadores, pues cuando él estaba en el puesto 9 del ranking de la división y tocaba la puerta para una oportunidad de seguir acercándose más al título y pelear con alguno de los top 5, sobre todo con Yair y Brian, pues consideraba que al ser mexicanos o de raíces mexicanas en el caso de Ortega, sería una forma de vender muy bien la pelea, algo así como España versus México, pero estos ignoraron por completo al matador, incluso aludiendo que no lo conocían o habían escuchado muy poco acerca de él. Es por esto que el matador, una vez ganado el título, trató de devolverles de alguna forma el trato recibido por estos dos peleadores mexicanos. Y bueno, esto fue todo, espero que les haya gustado este video y nos vemos hasta la próxima con más temas sobre este deporte que más me apasiona. Deja tu like y únete a este humilde canal. Hasta la próxima.